Hoy entrevistamos a Charo Blanco Guerrero. Charo es psicóloga y es psicoterapeuta infantil, especialista en psicoterapia infantil sistémica de niños y de niñas que han sufrido un trauma, un trastorno de apego o del desarrollo como consecuencia pues de malos tratos, de exposición a violencia familiar, cualquier circunstancia adversa, difícil que han podido sufrir los niños y las niñas en etapas tempranas. Ella es diplomada en psicoterapia infantil por el Instituto de Formación e Investigación Acción, por el IFIF, que tiene sede en Barcelona y que está dirigido por dos especialistas mundiales en abordaje, en intervención de trastornos de apego, de trauma complejo en el desarrollo, que son Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan. Gracias, Charo, por venir aquí, por venir desde Málaga, desde el centro Concilia que dirige Charo y desde el que atienden a muchas familias, a muchos niños y niñas de toda Andalucía. Charo es colaboradora también de la Escuela de Familia desde su inicio y bueno, pues le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros para adentrarnos, para conocer más, para saber algo más sobre este mundo del trauma complejo en el desarrollo, para saber más sobre qué es, qué lo produce, qué características tiene y sobre todo lo que nos interesa a muchos profesionales y también a muchas familias y es cómo qué hacer, cómo intervenir, ¿no? Nos acompaña también Javier Gami. Jesús, le estoy diciendo Javier desde el primer momento en que lo he conocido, por Jesús Gami. Él es psicólogo, trabaja en un programa que ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad, la Dirección General de Familia, del programa Orión, que se realiza desde la asociación IMERIS, y es un programa para realizar intervención psicoterapéutica en niños, en chicos, chicas del sistema de protección. Llevan un año trabajando con los menores, con las familias e incluso con el sistema educativo. Le hemos pedido a Jesús que nos acompañe y que bueno, también para ayudarnos en esta charla, en esta conversación con Charo. Vamos a hablar, por tanto, de trauma complejo en el desarrollo y antes de empezar a mí me gustaría saber, ponerle cara a esta etiqueta, ¿no? a estas tres palabras que suenan tan fuertes, ¿no? Trauma complejo en el desarrollo, ¿no? Y me gustaría ponerle cara a estas palabras. Estas palabras que suenan así de fuertes, ¿no? Suenan muy fuertes, sí. Bueno, el trauma complejo en el desarrollo hace referencia a situaciones que han vivido los menores en las primeras etapas del desarrollo y son situaciones, digamos, que han desbordado los propios recursos de supervivencia. Situaciones de desprotección, situaciones de abandono, de negligencia, de abuso físico, de abuso sexual, digamos, del perfil de los niños del sistema de protección, ¿vale? Entonces hablamos de trauma en el sentido de que de trauma complejo sobre todo porque se han mantenido en el tiempo. Porque la diferencia entre el trauma complejo y quizás el trauma simple, todas las personas tenemos situaciones traumáticas en nuestra vida o microtraumas que se llaman, ¿no? Y son situaciones que superamos con los propios recursos o con los recursos de los adultos de referencia. El problema de estos niños cuando hablamos de trauma complejo es que no ha habido, digamos, adultos de referencia que hayan podido proteger y dotarles de recursos y de estrategias y precisamente lo contrario, sino que le han desprotegido, digamos, de las necesidades básicas. Entonces estos niños han estado sometidos, digamos, a la emoción más primitiva que existe, que es el miedo, y el miedo es el que ha inundado y el que ha afectado
pues todo su sistema, el sistema de apego, el sistema de defensa, el sistema de exploración, ¿no? Entonces el trauma complejo es una situación, digamos, de desprotección absoluta del niño frente a los adultos que debían protegerle. ¿Por qué se llama del desarrollo? Porque se produce precisamente en estas primeras etapas y porque afecta además, y ya está más que comprobado, que afecta al desarrollo del niño en diferentes áreas y en diferentes habilidades, pero desde luego está claro que el trauma complejo afecta al desarrollo del niño. Eso no significa que luego sea irrecuperable, ¿no?, las habilidades, pero que afecta al desarrollo sí. Yo leí por primera vez el concepto en un libro que es buenísimo, que recomiendo además, de Van der Kolk, que es El cuerpo lleva la cuenta, y ahí se habla del trauma, del neurodesarrollo, ¿no?, trauma complejo durante el neurodesarrollo, y hace referencia a todo esto. O sea, las personas en la etapa primeras de la vida, los adultos que tenían que protegerte son los que te están causando el daño. ¿Y cómo reacciona un niño o una niña ante ese peligro, ante esa situación mantenida de negligencia o de maltrato por parte de, pues eso, de los que te tenían que cuidar y proteger y querer? Mira, digamos que por ir de una forma un poco cronológica, hay tres reacciones básicas o instintivas en el niño cuando está sometido a una situación de desprotección o de abandono, que son la lucha, la huida y el bloqueo, ¿no? El niño que está sometido a una negligencia, digamos, importante, a un abuso sexual, a un maltrato físico, o un niño que presencia violencia física, aunque no sea directamente contra él, pero digamos que el niño elige una de estas tres estrategias, ¿no?, la huida, la lucha, el bloqueo, pero cualquiera de ellas reduce las propias posibilidades de evolución y de desarrollo normal de su cerebro, ¿vale? El niño, cuando un niño se bloquea, inhibe el sistema de exploración, que es lo natural que un niño debe hacer a partir de una edad, que es explorar. Pero claro, el niño se atreve a explorar el mundo cuando sabe que hay un adulto que está predecible, que está, digamos, ahí para él, ¿no?, disponible, y entonces el niño explora el mundo. Cuando el niño siente miedo, porque siente que el adulto es una fuente de amenaza y no de protección, entonces el niño se bloquea, se repliega sobre sí mismo y desarrolla una serie de estrategias defensivas, digamos. Entonces, esta es de la forma más visible que el niño manifiesta, digamos, que está siendo sometido a un trauma. Cuando tú entras se han visto muchos documentales sobre centros de acogida, sobre orfanatos, ¿no?, sobre todo de otros países, no aquí en España, donde los niños se balancean o se autoestimulan, ¿no?, porque son niños que están, digamos, que hace tiempo que perdieron el contacto y la conexión con los adultos, ¿no?, niños que han sufrido maltrato y tal, y sientes que están desconectados del mundo. Entonces, muchas de las habilidades y las capacidades suyas de conexión y de interacción con el mundo se ven reducidas. Esto tiene mucho que ver también con lo que has dicho de la situación de que son los padres los que deberían de protegerlos y a la vez son la gente que les provoca el daño. Claro, porque eso actúa directamente sobre el sistema de apego, que es uno de los más principales que tenemos, los más biológicos, y que aporta esa seguridad de la que estamos hablando. Entonces, al ser la respuesta de apego básicamente que requiere cuando la amenaza, busco a las figuras de seguridad, me acerco a esas figuras que son el origen del daño. Entonces por ahí empiezan, pues bueno, todas esas adaptaciones que son defensivas en su momento, pero que condicionan y además muy demostrado todo el desarrollo cerebral y neuronal que tienen por delante. Adaptaciones defensivas también hablabas de lucha, ¿no? Sí. O sea, que se puede bloquear, se puede encerrar en sí mismo o en sí misma, pero también puede desarrollar una estrategia defensiva de lucha. Sí, pero la lucha se refiere sobre todo a niños que están energéticos, que están hiperexcitados, o sea, niños que luchan, digamos, en el sentido de que están tan desregulados que no son capaces de autocalmarse, ¿no? En ese sentido se refiere a la lucha, no de que luchen porque no tienen recursos, ni tienen fuerza, ni tienen, digamos, capacidad del pensamiento reflexivo para cómo puedo enfrentarme yo a este peligro, ¿no?, a este adulto que para mí supone un peligro, ¿no?
Si hablásemos después, que no sé si dará tiempo, de los trastornos de apego, es muy interesante lo que dice Jesús. La teoría del doble vínculo dice que precisamente el adulto que tiene que protegerme es el que me causa el daño. Con lo cual el niño, como tiene la necesidad de apegarse al adulto, digamos que él inicia este acercamiento hacia el adulto, pero cuando lo que recibe del adulto es digamos, el daño, el abandono, la negligencia y tal, el niño se repliega. Entonces ahí se dan, digamos, los trastornos de apego y los diferentes estilos de apego, ¿no? El niño que sabe que cuando busca una conducta de acercamiento con el adulto, lo que percibe en el adulto es nerviosismo y es tal, el niño se repliega, digamos que desarrolla un trastorno evitativo, ¿no? Un apego evitativo. Y el ansioso ambivalente es el que está continuamente intentando acercarse al adulto, pero no consigue nunca sentir esa seguridad, ¿no? Y estos sistemas de defensa que habláis, o estas estrategias adaptativas que tienen los niños, ¿se quedan para siempre? ¿Algunas veces se quedan? La pregunta del millón. Depende de la vida, de cómo les vaya. En principio, esto tiene que ver un poco con todo lo de la salud mental. La estrategia, cuando se hacen rígidas, cuando se hacen arcaicas, cuando empiezan a generar problemas en el siguiente desarrollo. Si esta exposición a los eventos traumáticos, esta relación traumática de los padres, se hace durante mucho tiempo y se consolida, esas estrategias van a estar bastante sólidas, pero eso no quiere decir, como decía Charo, que no se puedan revertir. Lo que pasa es que van a poder revertirse con una mayor necesidad de atención. Hace poco en la conferencia que también está bien colgada en la web de Palacio, hablaba un poco de todo esto, de los distintos niveles de severidad en el daño y de las necesidades de uno y de otro. Tal vez unos niños que tengan un daño más moderado, pues bueno, con una atención familiar buena, preparada, que pueda darlo, pues tienen capacidad de flexibilizar esas defensas y poder adaptarse a la situación actual. Niños más severamente dañados van a necesitar una intervención psicoterapéutica más potente para recuperar. Yo sí ahí soy optimista dentro de la realidad de que sí se puede flexibilizar y mejorar esas defensas. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es un niño o una niña que tiene un trauma complejo en el desarrollo? ¿Cómo es una niña, un niño, pues hasta los 6 años, en la etapa preescolar? O sea, ¿cómo se observa, no? Sí, un sí, niño ¿cómo? puede haber estado sometido... Sí. Mira, el abanico de comportamientos, digamos, de conductas de estos niños, la verdad es que es muy variado y es amplio, porque hay niños que se repliegan sobre sí mismos y que tienen muchas dificultades en la interacción social, precisamente porque el trauma se produce en el contexto de las relaciones humanas, y entonces son precisamente las relaciones humanas las que más les desregulan y más les conectan con ese trauma. Entonces son niños que tienen muchas dificultades para relacionarse, tanto con niños de su edad como con adultos. Y son niños que, digamos que las conductas que describen, pues son conductas a lo mejor muy disruptivas, en el sentido que son niños muy movidos, que son niños agresivos, que son niños que no conocen las reglas del juego, las reglas de interacción más básicas entre niños, que no pueden estar sentados. Y no hablemos ya de las capacidades, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? Cuando se habla de niños... Cuéntanos, dinos un poco, porque seguro que hay muchos educadores, muchos profesionales del sistema educativo que quieren conocer un poco, pues, esos rasgos, esos comportamientos, esas dificultades de aprendizaje que pueden observar en el aula y que a veces no saben muy bien por qué, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, yo creo que tendríamos que hablar un poco casi al principio de las necesidades más básicas que el niño necesita, ¿no? Y la primera de ellas es el contacto físico. El niño aprende a automodularse y aprende a identificar sus emociones, porque se modula y se regula según el adulto, ¿no? Entonces, cuando al niño lo mecen, cuando al niño le fomentan el contacto físico y le atiende las necesidades más básicas, ¿no? Del frío, del hambre, del sueño, de todo esto, el niño aprende a automodularse, a autorregularse. Y aprende también, aparte de la capacidad de empatizar a través de las neuronas espejo, aprende también a calmarse y a leer lo que hay en la mente del otro, ¿no? Porque cuando yo estoy nervioso y cuando yo tengo una necesidad,
lo que percibo es que viene un adulto que de forma calmada y tranquila cubre esas necesidades. Entonces, cuando el niño, digamos, es capaz de prestar atención cuando el adulto le habla, cuando va explorando cosas, dependiendo de la etapa evolutiva, ¿no? El niño tiene esa capacidad de mantener su atención. Entonces, cuando llegan a los colegios, lo primero que nos dicen los profesores es que el niño no atiende, los niños inatentos. Antes los que eran hiperactivos y con déficit de atención, ¿no? Que ahora se les llama inatentos. El niño no es capaz de mantener la atención, un niño que está disperso, que está desconectado de su entorno. ¿Por qué? Porque es un niño que no ha tenido precisamente esa atención, pero además desde el nivel más básico, que es el contacto físico piel con piel, que es lo que le calma al principio, ¿no? Y luego el mantener el contacto visual, el hablar de forma suave, todo lo que es la estimulación que el bebé necesita, todo esto, digamos, que es la semilla que luego permitirá que el niño desarrolle el sistema de exploración, que es el que necesita, digamos, para ir evolucionando, ¿no? O sea, tenemos como 3 sistemas: el de apego, el de exploración y el de defensa. Si el niño se siente en peligro, el sistema que está activado continuamente es el de defensa, no es el de exploración. Entonces ahí hay, digamos, irregularidades en el niño y hay dificultades porque el niño está continuamente en estado de hipervigilancia, ¿no? Porque siente que está en peligro. Un niño que está calmado activará el sistema de exploración, porque sabe que hay un adulto que controla y que tal, y el niño se dedica cuando empieza a gatear, cuando empieza a andar, explora el mundo, y cuando va al cole pues siente interés por aprender. O sea que son niños que muy movidos, inatentos, con aparentes ganas de aprender o interés por las cosas. Bueno, es que cuando un cerebro, digamos, que está ahí, además le llamamos, Jorge Babridi le llama así, el cerebro secuestrado por el trauma. Un niño que ha estado sometido o que está siendo sometido a situaciones complejas de abandono, de negligencia, de abuso, de maltrato, de violencia intrafamiliar, es un niño que tiene, digamos, el cerebro secuestrado, o sea, no tiene la capacidad de atender, pero no porque no quiera aprender, sino porque su cerebro, digamos, y las funciones ejecutivas no están preparadas para mantener la atención durante un tiempo prolongado para integrar conceptos nuevos, sino que es un niño que percibe el contexto y su entorno como un lugar de peligro, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en una situación de permanente vigilancia y peligro, es difícil concentrarte y aprender y relajarte para ir haciendo las actividades que te proponen, ¿no? Claro. Entonces, habría una forma de ver lo que hay dentro del niño, pues hay miedo, hay falta de control, porque además se dice que cuando un niño está sometido a trauma, lo primero que está sometido es a una sensación de descontrol. Él no tiene el control sobre su entorno, porque en cualquier momento el adulto llega y le inflige el maltrato, o el grito, o la violencia, o el abuso, lo que sea. El niño no tiene el control, con lo cual cuando el niño sale al mundo y el primer contexto social es el colegio, el niño siente que tampoco tiene el control en esas situaciones, ¿no? Entonces está en estado de hipervigilancia. Y lógicamente en esa situación de estrés y de miedo presente o pasado, las posibilidades de aprendizaje son poquitas. Son mínimas. Lo que pasa es que es verdad que desde el punto de vista del profesor, el profesor te dice: es que no puedo atender las necesidades de un niño que ya no es que no quiera aprender o es que sea más o menos movido o que habla con el compañero y tal, no, estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿no? Es que es un cerebro, digamos, que no puede atender al entorno porque tiene el sistema de defensa siempre activado, y porque son niños que piensan y que interpretan como una negativa o como una orden que se le da, o como otros niños lo interpretan como lo que son, como una disciplina, como una rutina y tal, y ellos lo interpretan continuamente como una amenaza. Entonces el niño vive el colegio y vive muchas situaciones de su vida diaria, y dentro del contexto familiar también las vive como una amenaza. Cuando tú le dices al niño: no puedes hacer esto porque ahora tienes que hacer esto y tal, es una amenaza. Entonces su cerebro no está preparado, digamos, para atender para el pensamiento reflexivo, ¿no? Toda la comprensión que se ha ido desarrollando del cerebro, que la verdad es que sí hay muchos avances, ayuda mucho también a explicar y a entender lo que le está ocurriendo, con el papel de la amígdala, del sistema límbico, como ese detector de humo, esa señal de alarma que es hipersensible y que salta casi con cualquier cosa, porque son muchas cosas las que le han dañado. Una característica del trauma complejo es que no es puntual, que se ha repetido durante muchas veces. Entonces son muchas las posibles alertas que tiene, y eso explica mucha parte de la inatención y de la hiperactividad. O sea, estoy viendo amenazas además que las entiendo como amenazas de muerte, porque cuando el niño es bebé
el riesgo que tiene, el riesgo de morir, un riesgo real. Eso es lo que se queda fijado. Entonces es una respuesta de una amenaza que puede comprometer mi vida a nivel cotidiano, que la tengo aquí en todas partes. Entonces, claro, eso trae que la atención, por mucho que se concentren, enseguida hay algo que les distrae, hay algo que les resulta amenazante en ese sentido. Y se genera también, lo que se ha visto a nivel cerebral, es una desconexión del lóbulo frontal, de las partes más de función ejecutiva, con esta parte límbica. El cerebro frontal es el que se encarga de regular esta señal de alarma y de poder informarte de que no hay peligro a la vista. ¿Vale? Esta desconexión que se produce en el desarrollo impide que se regule esta señal de amenaza y que se mantenga durante mucho tiempo. Antes, cuando preguntabas por las características de estos chicos, decirme también si no lo veis así, pero lo que te encuentras es que ante la amenaza, ante estas veces que les salta la amenaza y que se les va el comportamiento, ¿vale? Están muy descontrolados. Pero en otras condiciones, los que están seguros pueden desarrollar un repertorio de habilidades tremendo. O sea, son chicos que a lo mejor se saben relacionar en algunas ocasiones, saben estar bien y comportarse en algunas ocasiones, y en otras no. Y eso tiene mucho que ver con esa sensación de seguridad o de falta de seguridad que tienen muy en la superficie. Y muy subjetiva, ¿no? Claro, muy subjetiva y muy difícil de entender. Claro. A veces se disparan en situaciones en las que parece que objetivamente no había ninguna amenaza, ¿no? Pero está ahí. Claro. Eso me refería a que como han sido muchas las situaciones que han conformado el trauma final, no sabemos cuáles son los disparadores. Precisamente el trabajo, la intervención terapéutica con ellos empieza, y es interesante esto que tú dices, identificando cuáles son esos disparadores. Porque el niño vive continuamente como si estuviera en una situación de peligro y con todos los sistemas de alarma encendidos. ¿Y cuáles son esos disparadores, ¿no? Por lo menos como trabajamos nosotros en Concilia, es identificar qué es lo que al niño le dispara y le conecta con el trauma. ¿Vale? Porque es verdad que esa amígdala, que es el sistema límbico, digamos, una cosita que es como una nuez tan pequeñita que está dentro del cerebro, pero que es, digamos que es el centro de las emociones, y el niño que ha estado sometido a trauma o a negligencia vive permanentemente conectado, digamos que no filtra, ¿no? Ante una señal de peligro. Cualquier otro niño con la corteza prefrontal pues diría, bueno, esto es una situación de peligro, no parece que no está tal, y lo descarta. Digamos que este proceso de reflexión y de filtrado en estos niños no funciona. Entonces el límbico hace que continuamente se dispare la señal de alarma, con lo cual para ellos es más difícil el calmarse, porque el peligro viene de cualquier sitio. Yo a veces en consulta estás trabajando con un niño y haces así, ¿no? Sin darte cuenta, pones una mano en el hombro y ves una reacción impropia, ¿no? Donde un contexto de seguridad, porque ya llevamos un tiempo trabajando y tal, pero simplemente el contacto físico para alguno de ellos ya es un motivo de alarma, ¿no? Nos habéis dibujado antes, pues, cómo podemos observar a un niño en el cole, a un niño pequeño en el cole que ha sufrido una situación de trauma en el pasado o en el presente, y os voy a preguntar ahora por características de los niños un poco más mayores, ¿no? Incluso los preadolescentes, adolescentes. Tenemos mucho interés en ponerle cara, ¿no? En ver a niños que se comportan de una manera extraña, esos niños malos. Nos interesa mucho ponerles cara, porque a veces estas dificultades, estas secuelas no son visibles, y como no son visibles, como ocurre en otras dificultades, pues no se les aborda con la dinámica ni con la estrategia de niños que necesitan una atención y una estrategia especial, ¿no? Por eso insistimos mucho en cómo son, ¿no? Que a nivel de comportamiento que vemos, ¿no? Tanto en el colegio como en la casa, ¿no? Pues niños ya un poco más mayores, ¿no? Preadolescentes. ¿Cuáles son sus comportamientos característicos? Con todas las diferencias que hay, cada niño es un mundo, ¿no? Pero en general, ¿qué cosas nos podemos encontrar, preocupar? Hombre, yo creo, por lo menos la primera demanda que a nosotros nos suelen hacer tanto padres como educadores es la poca tolerancia a la frustración, ¿no? La poca capacidad de autorregulación que tiene un niño, que tiene un chaval ante cualquier
contratiempos, pero además en la vida diaria y en muchas situaciones. Entonces la poca capacidad, digamos, de tolerar la frustración, de decir esto no me sale a la primera, pues no lo quiero, no lo hago, esto lo quiero y lo quiero ya, y no sé además esperar, porque el sistema de recompensa también está alterado de alguna forma, y el que tú me digas, mira, si haces esto vas a obtener esto, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, esto en estos niños también tiene muchas dificultades. Con lo cual yo creo que lo que más dificulta el día a día con estos niños es la poca tolerancia a la frustración. Su dificultad muchas veces para empatizar con el otro, es decir, si yo hago esto, o si yo digo esto, si yo me comporto de esta determinada manera, puedo entender cómo tú te vas a sentir, ¿no? Porque son niños que tienen dificultades para identificar sus propias emociones y para identificar cómo se sienten ellos. Entonces difícilmente podrán identificar cómo se sienten los demás. Entonces, la poca tolerancia a la frustración es el primer síntoma, digamos. La falta de estrategias a la hora de enfrentarse a situaciones que a lo mejor podrían ser situaciones normalizadas para otros niños, pero a ellos les faltan estrategias, ¿no? Por esa capacidad de planificación, de regulación, de fijar objetivos, de mantener un tiempo su atención sobre una determinada actividad. Todo esto en ellos, digamos que está un poco difuso, ¿no? Por eso los profesores y los padres se frustran tanto en el día a día. Luego, cosas que dicen, es que de un día para otro ya se le ha olvidado y le tenemos que repetir 1000 veces, lo decía el otro día Marga Muñiz, ¿no? Le tenemos que repetir muchas veces las cosas porque parece que no integran, efectivamente parece que no integran. Un niño que vive desconectado y que tú le dices algo, le explicas algo, difícilmente integrará cuál es el proceso y cuáles son las consecuencias positivas de su conducta, ¿no? Entonces... Sí, para mí de lo que has dicho, Charo, la clave es la autorregulación, una dificultad muy grande de autorregularse. Cuando hablamos de lo que pasa cuando uno es niño y el niño se desregula, no es capaz de regularse por sí solo, ya es el adulto el que le acompaña y es capaz de llevarlo a la regulación. Entonces eso es clave, porque claro, al no aprender a regularse, cualquier cosa que le perturba se mantiene durante mucho tiempo y no puede volver atrás. Y ahí hay una cosa muy importante, tanto para la prevención, en todo esto de la psicoeducación del trauma, que tenemos que ir llevando pues, a los centros escolares, a las familias, a los centros y a toda la población, este concepto del sentirse sentido, que parece que es lo que facilita el desarrollo infantil, pero también facilita la acción terapéutica después, tanto en la sala de terapia como en la casa. Se es capaz de que el chico se sienta sentido, empatizar, sintonizar a nivel emocional y transmitirlo, porque eso son las claves a través de las que él va a empezar a poder regularse. Y después en la sintomatología yo quiero siempre me peleo por dejar claro, y yo creo que es muy importante que prestemos atención a los niños internalizantes, porque en esto que estamos hablando de los efectos del trauma de estos niños malos, que montan pataletas, que no atienden, que te dicen a todo que no, es un tipo de la expresión del daño. Pero también hay otra expresión que tiene mucho que ver con replegarse hacia adentro, con meterse en sí mismo, que estos niños no son niños malos, estos niños los ves, son niños buenos, que no dan un ruido. Muchas veces la referencia es, oye, este es un bendito, este no nos da un ruido. Y a lo mejor el mismo efecto del daño, si cabe, tal vez hasta más severo, porque cuando estás pataleando estás en relación con el medio. Cuando estás sola estás replegado sobre ti mismo, aumentando muchos riesgos de enfermedades mentales de adultos y de adaptación a la vida. Sigue siendo una manera inadaptativa y traumática de relacionarse a la que no le hacemos caso y no se destinan recursos a estos niños, a la detección. Es importante tener la vista en los chicos que hacen el síntoma hacia adentro. ¿Qué diferencia hay entre el trauma complejo y el estrés postraumático? Pues la verdad que es una diferencia sutil. Mira, la diferencia que yo encuentro, y me remito otra vez al libro este de Van der Kolk, porque para mí fue un descubrimiento. El estrés postraumático se aplica por primera vez a los combatientes en la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Entonces, bueno, se supone que fueron adultos que combatieron en una guerra, que vivieron situaciones terribles, y la sintomatología que ellos presentaban cuando vinieron después era una sintomatología, digamos, para el sistema de salud mental era totalmente desconocida. Era revivir el trauma en situaciones de su vida cotidiana, pero en un entorno ya de protección y de seguridad, un entorno familiar, digamos, normalizado, y revivían continuamente el trauma. ¿Por qué?
se descubrieron que había gatilladores, que había situaciones, que había olores, que había recuerdos, que había algo que no se sabía, pero que a estas personas les hacía revivir, digamos, la misma sintomatología que cuando pasó aquello durante la guerra. Y el trauma complejo precisamente es eso, pero nos referimos sobre todo a niños que han sufrido en las primeras etapas de su infancia. Se le llama complejo porque se ha mantenido en el tiempo. ¿Vale? Un trauma simple, la muerte de su madre o un internamiento en un hospital. Por ejemplo, ahora se sabe un poco más sobre las consecuencias de un niño que tenga que estar mucho tiempo hospitalizado, en una incubadora. ¿Vale? Eso puede ser trauma también, trauma temprano. Pero el trauma complejo es el que se mantiene en el tiempo y afecta sobre todo a las relaciones humanas y agota, digamos, o deja al niño sin recursos y en una situación de desprotección. Pero el estrés postraumático puede ser en una única situación, en una violación, por ejemplo, ¿no? En un accidente de tráfico. Ahí es donde se empieza a hablar de... ¿Cómo se evalúa el trauma complejo en el desarrollo? Se evalúan se evalúan diferentes áreas que están afectadas en el niño, ¿vale? La evaluación de un trauma complejo siempre se hace evaluando las diferentes áreas del niño, dependiendo de la edad, digamos, de las capacidades que el niño tendría que tener a esa edad y que no tiene, ¿vale? Y en base a eso se ve, digamos, el retraso que lleva con respecto a otros niños de su edad. Entonces se evalúa sobre todo la capacidad que tiene de relacionarse con los demás, las habilidades sociales, de interacción y tal. O sea, no se evalúa tanto el coeficiente intelectual ni el rendimiento académico ni nada, sino más bien te hablo de los que trabajamos en traumaterapia sistémica, ¿no? Que evaluamos a un niño desde una perspectiva, digamos, de su sintomatología a nivel emocional, no académico. Que a veces los profesores te dicen, evalúa al niño y tal. Bueno, estamos evaluando cosas diferentes. Claro, a nivel emocional, ¿cuáles son las dificultades que el niño tiene? A nivel relacional, ¿qué dificultades son las que tiene? A nivel evolutivo, ¿no? A nivel de desarrollo físico, porque lo que está demostrado también es que hay determinadas hormonas, las del estrés, el cortisol y tal, que los niños que están sometidos durante mucho tiempo a este tipo de hormonas afecta y mucho al crecimiento. Entonces hay diferentes formas, digamos, de evaluar cómo el niño ha estado sometido al trauma y cómo ha influido. Entonces lo que se evalúa son estas diferentes áreas y hasta qué punto el niño tiene retrasos, digamos, o dificultades en cada una de ellas. Porque luego van a ir evolucionando de forma diferente. En los primeros años, quizás en el primer segundo año, un niño después de ser adoptado, el perímetro cefálico, eso hablaba Jesús Palacios en su estudio, el peso, la talla, o sea, digamos que a nivel físico hay una evolución y un desarrollo espectacular. A nivel de apego, cuando el niño no está demasiado dañado, empieza a desarrollar conductas de apego seguro. Pero, por ejemplo, a nivel emocional sí que sigue habiendo dificultades, ¿no? O bien de excitación, o bien, como decía Jesús, del niño introvertido. Sí, es muy importante, hombre, se despliega, como el abanico es muy grande, la verdad es que la evaluación es compleja. Desde aparte de todas estas cosas, el funcionamiento general de todas las áreas, la evaluación del apego es importante y se puede tener según las distintas edades de los chicos o de los adultos, se puede ir midiendo. La aparición de un apego desorganizado, pues bueno, una cosa que nos está indicando mucho. Y después, a lo mejor un buen momento es empezar a hablar de la disociación, que es uno de los síntomas... ¿Qué es la disociación? Es uno de los síntomas más complejos y más desconocidos y que aparece en muchas ocasiones en estos chicos, tendiendo la disociación como estos mecanismos defensivos que hablábamos al principio, de cuando hay una realidad que no puedo soportar. A ver cómo explico esto. Si el niño desconecta, sí, cuando el niño está viviendo una situación que le puede, que le supera y le sobrepasa, su mente aprende a desconectar. Desconecta y se produce como una ruptura de la psique. Yo de alguna manera lo entiendo así, donde se hace una parte separada, que cuando se habla de trauma en general se entiende como esto, como una parte separada dentro de la estructura mental, donde se queda guardado eso que es insoportable. Eso, cuando va pasando el tiempo, pues produce una desconexión que puede ser a muchos niveles, de una desconexión pues más cotidiana, disociación a nivel, bueno, el que pueda que se libre de lo mental con lo emocional. Hay veces porque estamos más fríos, que no nos conectamos emocionalmente, pero después hay otras desconexiones más importantes, más estructurales, como muchas veces aparece pues insensibilidad al dolor, niños que se hacen daño y que no lo notan, y vienen heridos y no lo notan,
problemas en la regulación de las funciones corporales, de los esfínteres, de la comida, no ser capaz de parar de comer o no acordarte que tienes que comer, por ejemplo, asuntos de estos. Y luego en chicos ya más grandes pueden aparecer disociaciones más estructurales de la personalidad, más consolidadas, como con distintas personalidades, distintas voces. Los cambios bruscos de digamos de comportamiento, los cambios bruscos del estado de ánimo en los niños a veces apuntan la disociación, ¿no? O niños que hacen algo y alguien les dice, ¿tú has dicho algo tal? Y ellos no recuerdan que han hecho eso, que a mí me ha pasado en consulta con un dibujo, ¿no? Y el niño no recuerda que ese dibujo lo hizo él. O por ejemplo te dicen los padres o los educadores que tiene cambios de humor pero terribles, ¿no? Un niño que aparentemente está normal y tiene un comportamiento normal y de repente cambia y se convierte en una fiera totalmente fuera de sí, ¿no? Entonces esto parece ser que son episodios disociativos, ¿no? En esos cambios bruscos el niño digamos que adopta diferentes personalidades. Se supone que es una conexión directa al trauma lo que provoca los estados estos disociativos y en el momento en que el niño conecta con aquella situación traumática pues se comporta de una forma diferente y entonces su mente desconecta que era lo que hacía en ese momento en que se producía. Por ejemplo, temas de abuso sexual, algunas chicas te dicen que en esos momentos ella pensaba que eso no estaba ocurriendo y fantaseaba con otra historia, con tal, y su mente volaba para poder soportar el abuso. Y entonces el cerebro, digamos que se queda de alguna manera secuestrado y en determinadas situaciones ese cerebro sigue haciendo y en determinado momento eso mismo que esa chica hacía, que era desconectar y irse a otro mundo y tal. Con lo cual lo que esa chica puede hacer o decir en ese momento, después, cuando vuelve a la realidad, no lo recuerda. Entonces es verdad que es un tema bastante serio y además es muy frecuente en los niños que han sufrido trauma, muy frecuente. Lo que pasa es que a veces pasa desapercibido, o sea, si no sabes identificarlo. Has preguntado tú antes cuáles son las secuelas y cuánto tiempo duran, ¿no? Las secuelas de los niños que han sido sometidos a trauma complejo. Y bueno, en relación con eso yo quería comentar, por poner ejemplos, no es lo mismo un trauma que se produce en una etapa preverbal, por ejemplo, antes de los 2 años, que en fases posteriores, donde el niño primero puede tener recuerdos, con lo cual ya no está en la memoria traumática, en la memoria implícita, sino que está en la memoria verbal. Y digamos que las secuelas más grandes, por ejemplo, un abuso sexual a un niño de menos de 2 años, el otro día leía un caso, ¿no?, de esos niños que desarrollan aversión al contacto físico, pero no tienen ningún recuerdo del abuso. Sin embargo, la demanda que hacen o las dificultades que tienen son niños que desarrollan una depresión y tal, pero sobre todo una aversión y una fobia al contacto físico y no se sabe de dónde viene. Entonces, bueno, ahora que ya cada vez hay más estudios de investigación, se supone que hay, digamos, secuelas que se quedan en lo intrapsíquico, en esa parte del niño que no puede ser verbalizada, pero que luego produce y somatiza a través del cuerpo. Ese mismo abuso en un niño o una niña de 9 o 10 años, que puede contarlo, a veces no pueden contarlo porque el trauma, digamos, que secuestra a nivel emocional y bloquea esa parte, ¿no? Pero pueden desarrollar un sentimiento de culpa o de vergüenza, o pueden tener dificultades a la hora de relacionarse con el sexo contrario y tal, pero no son las mismas secuelas, con lo cual a veces es importante, cuando hablamos del trauma complejo, es importante saber también y poder determinar en qué etapa se produjo, porque la sintomatología y las conductas que el niño manifiesta van a ser diferentes. Y la gravedad depende, quiero decir que no... ¿Te refieres a que más grave antes que después, más secuelas antes que después? Bueno, es más difícil de detectar y más difícil de identificar y más difícil de trabajar con un paciente que no tiene recuerdos de lo que ocurrió, ¿vale? Aunque hay técnicas que ya trabajan ahí, el EMDR es una técnica muy potente que digamos que puede trabajar con recuerdos vivos o con sensaciones corporales que tengan que ver con la situación traumática, ¿no? Hay técnicas muy potentes, con lo cual siempre hay que tener la esperanza de que aquello puede sanar. Pero obviamente es más difícil trabajar con algo que tú tienes que hipotetizar, que se manifiesta a través del cuerpo solamente, que algo que el paciente es capaz o el niño es capaz de contarte, ¿no? Porque yo he trabajado con niños que han sufrido abuso sexual y te hacen el relato, no está integrado, por supuesto, está, digamos, desvinculado de la emoción, ¿no? Hay niños que te cuentan, pues sí, pues cogí y entonces entraba en mi habitación y entonces cuando apagaba la luz y tal, y te lo cuenta como, pues ayer pedimos unas pizzas de 4 quesos y tal, ¿no? Pero por lo menos el niño es capaz de elaborar un relato de lo que pasó. Entonces ahí es más fácil integrar y restaurar, digamos, el trauma en sí.
pero los traumas que se producen en las etapas preverbales hay que utilizar otras técnicas y trabajar desde una memoria inconsciente, ¿no? De una memoria que no tiene recuerdos. Pero bueno, las secuelas pueden ser las mismas, depende de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos, es la necesidad de que en todas estas situaciones intervengan profesionales especializados. Porque lo que sí yo me encuentro también, muchos chicos que han sido sometidos a abusos tremendos, ya no abusos sexuales, ¿no? Sino malos tratos, violencia intrafamiliar, padre alcohólico. Recuerdo el caso de 4 niños adoptados de Nacional, ¿no? La madre con una deficiencia intelectual grandísima, el padre alcohólico, los dejaba encerrados en casa durante días y días y tal. Y bueno, ellos habían pasado por diferentes psicólogos, ¿no? Habían ido, los 4 habían estado en centro, habían vuelto, en fin. Y en algunos casos se había pasado, bueno, casi por encima, ¿no? De lo que había sido la historia, sobre todo de esa hermana mayor, que era la que cuidaba de los hermanos, la que saltaba a la ventana para conseguir comida. Entonces, la necesidad de que los profesionales, digamos, tengan formación en esto. Y ya no solo los profesionales que trabajamos, digamos, a nivel privado, también los que trabajan en centros, los que acompañan a estos niños en estas medidas, que sean capaces de detectar y de identificar toda esta sintomatología que estamos hablando, ¿no? Que un niño que te desafía y que rompe y que te dice eres lo peor, o que se autolesiona, o que tiene todo este tipo de comportamientos, un niño que vive replegado, es un niño que está sufriendo y es un niño que está dañado. No es ningún un niño que te desafía, o un sinvergüenza, o un tal. Es un niño que está muy, muy dañado y que sufre mucho, además. ¿Qué es lo que trabajáis? ¿En qué área intervenís ante chicos, chicas con estos problemas? ¿En qué áreas? Bueno, yo no sé si decir el área emocional es como demasiado amplio, sí. Pero yo, por ejemplo, para mí la prioridad cuando trabajo con ellos es el área emocional. Independientemente de la demanda que te haga el adulto que te lo trae, a mí lo que me interesa saber es cómo se siente ese niño dentro de su piel, o sea, qué es lo que hace que, no sé, que se descontrole, que se desregule, que no sea capaz de tener interacciones con su grupo de iguales. En adolescentes, pues, que estén fumando porros y consumiendo sexo indiscriminadamente, digamos, esa necesidad permanente que tienen de desconectar de lo que es el mundo real y de lo que es su contexto, ¿no? Entonces es descubrir qué es lo que hay ahí a nivel emocional, pero digamos que esa es la punta del iceberg, ¿no? Es qué es lo que manifiesta el niño o el adolescente por lo que lo traen a consulta y qué hay debajo de eso, ¿no? Empezar por su historia de vida y empezar diciéndole que lo que le ha pasado ya es suficientemente motivo como para que se sienta mal y tal. A veces no es posible, ¿no? Porque no están preparados para hablar de esto. Pero desde luego que desde un nivel muy, muy básico, el trabajar a nivel de identificar las emociones, de cómo me siento yo en determinadas situaciones, con determinadas personas y por qué me siento así. Para mí ese es el punto de partida, vamos, del trabajo. Sí, eso es un núcleo. Con algunos chicos muy desregulados, pues eso va a escalar mejor. No sé si sería el nombre, pero casi un nivel inferior a nivel fisiológico, a nivel de una regulación fisiológica que tiene mucho que ver con el cuerpo, que tiene mucho que ver con el nivel de agitación de base, el arousal, que decimos los psicólogos, ese nivel de agitación tan alto que muchas veces requiere trabajarlo con ejercicios corporales, a través de movimientos, a través de actividades, para conseguir bajar un poco y poder acceder ya a este tipo de lenguaje, de reconocimiento de emociones. O sea que se interviene el cuerpo también, no solamente la emoción, sino el cuerpo también interviene en la recuperación de estos trastornos, de estos traumas. Es que cuando todavía no se puede poner palabras, ¿no? A eso te refieres, cuando todavía el niño y yo me encontraba en adolescentes también, que no pueden poner palabras a lo que les pasa porque no saben identificar y porque no tienen ni idea de dónde viene su malestar, el origen del trabajo, y muchas veces paralelamente es el trabajo del cuerpo, es conectar, como dice él, esas emociones, sobre todo porque cuando el cuerpo se desconecta, digamos, de la mente y de las emociones, se desarrolla el cerebro reptiliano, ¿no? Porque el niño que está sometido a un abuso, o a un maltrato, o a un abandono, a una negligencia, digamos que desarrolla sobre todo los instintos primitivos, y ese es el cerebro reptiliano. Entonces el contacto con el cuerpo es fundamental a través de masajes, como dice, ¿no? De identificar qué pasa en tu cuerpo, dónde pasa y en qué momentos pasa, ¿no?
Con niños pequeños a veces cuando tú te enfadas, ¿dónde lo sientes? ¿No? Y entonces hacemos como un muñeco y él tiene que identificar dónde siente esa rabia, dónde siente la tristeza, dónde siente, pero a un nivel muy muy básico. Y a veces no es con niños pequeños, a veces también es con adolescentes, ¿no? Porque el cuerpo habla, el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo a veces les manda señales que ellos no saben interpretar, ¿no? Entonces el trabajo con el cuerpo es fundamental y de hecho la terapia sensorio-motriz que hemos empezado a trabajarla hace poco en Concilia, está yendo fenomenal con niños pequeños que tienen ataques de rabia, pero ataques de rabia que les puede durar una hora y media, que no son capaces de autorregularse pasado un tiempo, ¿no? O con niñas que han sufrido abuso sexual y que no saben poner palabras a lo que les pasó. Es el trabajo con el cuerpo lo que está dando mejores resultados, sin ninguna duda. A nivel de un entorno más amplio, también actividades como el yoga, la danza, actividades muy físicas que muchas veces no se le da importancia, con toda la problemática que hay en estos chicos que no saben en qué actividad meterlos, porque las revientan todas a las que van. Entonces, pues la importancia de tener así como actividades, incluso grupos especialmente preparados para coger estos chicos de trabajo corporal, yo creo que es una cosa muy interesante para ir haciendo también a nivel de red, a nivel comunitario, crear recursos preparados para también para estas dificultades específicas. El tema de los masajes, por ejemplo, los movimientos rítmicos, lo que decía él, en la terapia sensorio-motriz, incluso en niños más mayorcitos, digamos que es como volver a trabajar esa etapa que no se trabajó de bebé, que es fundamental, que es el trabajo con el cuerpo, ¿no? Y son movimientos rítmicos donde se les pide a los padres, por ejemplo, o a los educadores que tumben al niño en una colchoneta y que además hay vídeos de eso en internet que son súper interesantes. Sí. Yo lo hago a veces con los niños adoptados cuando vienen muy desregulados y muy nerviosos, los tumbas en una colchoneta y con las piernas pues les vas meciendo como si fueran bebés, pero desde las piernas, de forma que va moviendo todo el cuerpo y entonces le va regulando. Porque está demostrado que el balanceo del niño, del bebé recién nacido, incluso en el útero materno, el balanceo es el mejor predictor del desarrollo cerebral. Hay un desarrollo vestibular del cerebro que parece ser que el balanceo del niño lo estimula, claro. Entonces, bueno, en eso no se ha perdido, digamos, la capacidad por la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces hay movimientos rítmicos que en terapia sensorio-motriz y luego va, digamos, haciendo masajes, tocando y tal, y eso a veces es un trabajo necesario, no es que sea útil, es que es necesario. Es que si no, no puedes pasar al siguiente paso. Si no regulas en ese nivel, no puedes pasar al siguiente. Y al final, por lo que decía Charo, al final, pues bueno, a lo mejor hay una elaboración de la historia de vida, una nueva narrativa, una reconstrucción de su historia, pero eso puede llegar cuando hay una regulación mínima de las otras cosas más primarias. Nos preguntaba alguna familia en relación a esto, sobre la terapia con animales, si hay alguna experiencia en la utilidad o en la bondad de trabajo con perros, con caballos, que se ha desarrollado en otras áreas, si con este tipo de niños y esta problemática, si tenéis alguna información de si podría ser útil o... Sí que parece que es muy buena, a mí me ha llegado, pero no te sé decir experiencias concretas ni datos concretos. Yo creo que el trabajo con animales tiene una ventaja muy grande que le viene muy bien a todo esto que estamos describiendo del trauma complejo, que es esto que hablamos de la empatía y del sentirse sentido. Yo creo la conexión emocional, esto a nivel mamífero, también eso va directamente al sistema límbico, va directamente a amígdala, y yo creo que puede actuar desde ese plano muy bien y con esta aceptación incondicional, que dan los animales también. Claro. Pero datos concretos no sabría decirte. Yo lo que sé sobre eso es lo que he leído, vamos, que no tengo experiencia, pero parece ser que los resultados son buenos, a lo mejor no te digo que tengan los mismos efectos como otras técnicas, a lo mejor más, digamos, más intensas, como puede ser MDR o la terapia sensorio-motriz o integración del ciclo vital, pero yo creo que a ese nivel de contacto físico y de creación, digamos, de algunas estrategias de apego, ¿no? En el sentido de que el animal se deja cuidar por mí, con lo cual yo siento que puedo cuidar a alguien y el animal me devuelve ese cariño, con lo cual también recibe ese, ¿no? Que a veces con los adultos, con los padres adoptivos, con los educadores, es más difícil por la desconfianza del niño en general a las relaciones humanas, ¿no?
Entonces digamos que con el animal se sitúa en otro plano. Está claro que en estos casos de los que hablamos, de niños afectados por un trauma complejo, pues es necesaria, imprescindible la intervención del psicoterapeuta, pero ¿qué pueden hacer las familias? ¿Qué papel y en qué áreas concretas pueden intervenir las familias acogedoras, las familias adoptivas o los educadores en los centros de acogida? Las familias son las importantes, o sea, las que el principal trabajo, aunque se haga un trabajo desde mi punto de vista, aunque se haga un trabajo terapéutico que tiene mucho sentido y que es necesario, porque a lo mejor el chico necesita la profundidad que puede dar ese trabajo terapéutico, realmente el asunto consiste en ser capaz de generar un apego suficientemente seguro con el chico o con la chica y poder luego generalizarlo a los diversos espacios de su entorno. Para eso la familia es el papel que hacen, el acompañar todo esto y entendiendo al niño para ser capaz de generar ese vínculo seguro a alguien que es muy inseguro, de base. Esa es la dificultad, que está acá es generar un vínculo seguro con alguien que tiene la desconfianza y con motivos a flor de piel. Entonces, cuando desde la familia, desde los centros, los chicos están en centros, desde los colegios, se promueve esa vinculación desde la comprensión, desde la autorregulación del cuidador, que claro, para poder, eso se ve perfectamente con las madres y con los niños. Cuando la madre se desregula, el niño sí que se desregula. Entonces con los grandes pasa lo mismo, en estos niños dañados es más difícil todavía. Pero ser capaces de todo el entorno social y familiar de los chicos, tener la regulación suficiente para poder acompañarlo en ese trabajo, eso tiene mucha más potencia que una hora semanal de terapia. Nosotros desde el programa Orión sí que planteamos en ese sentido el trabajo en paralelo con dos figuras, una figura de psicoterapeuta y una figura de psicoeducador. El psicoterapeuta para ese trabajo que hemos dicho con el chico, individualizado y profundo, pero otra con todo el entorno, que hablamos de familia, hablamos con los chicos que están en familia, con los centros, los chicos están en centros, con el sistema educativo, que muchas veces es fuente de muchos problemas, con el monitor de fútbol o de Boy Scout, con todos los adultos que se relacionen con el chico, para que vayan siendo capaces de adquirir una psicoeducación del daño, entender que lo que tiene el chico es un daño y poder ofrecerle ese colchón seguro. Algunas claves para la familia. Yo creo que eso que está diciendo Jesús para mí es la clave de todo, o sea, la psicoeducación. Yo lo que pasa es que me encuentro con padres, el trabajo principal, por supuesto, siempre dicen los padres, los educadores, el adulto de referencia es el que tiene que saber exactamente qué es lo que le pasa al niño. Pero para eso los profesionales tenemos que explicarle hasta dónde el niño está dañado. Porque es agotador y yo me encuentro con padres y con acogedores muy, muy cansados, porque el niño te está poniendo a prueba constantemente, el niño está poniendo a prueba continuamente hasta dónde tú eres capaz de soportar. Y en ese tipo de pruebas que el niño te hace, te hace creer que no eres buena madre, que no se ha pegado contigo, que no quiere estar allí contigo, que quién tomó esa medida y esa decisión porque desde luego no fue la mejor. Entonces digamos que soportar día a día estos envites de estos niños donde te ponen a prueba continuamente y ponen a prueba todo el sistema familiar es muy duro. Entonces yo creo que el primer paso es la psicoeducación con los padres. O sea, el trabajo nosotros empezamos siempre con el adulto que trae al chaval o a la niña, con padres o con acogedores o con educador o el otro día era una monja, siempre empieza por ellos y explicarle, digamos, mínimamente todo lo que hoy estamos hablando aquí. Que cuando el niño te dice eres la peor madre del mundo, te odio, no sé por qué me has traído aquí, me quiero ir de aquí, cuando el niño te lo dice eso reiteradamente, tú seas capaz de abstraer y decir, bueno, el niño está muy dañado, sé que tiene que ver con su historia, me está poniendo a prueba, realmente eso no es lo que siente, pero claro, hay que tener un gran sentido, primero de autorregulación y de autocontrol como adulto, y luego un conocimiento amplio, yo creo, cada vez más amplio, de cuál es el daño del niño, porque un niño que te necesita tanto y que, digamos que por primera vez tiene un entorno y un contexto seguro y que está continuamente poniéndolo a prueba y bombardeándolo, es difícil que unos adultos sean capaces de soportar eso. Entonces no solo si decirles
hay que acompañarles, es que el niño, es que tal, sino que hay que decirles hasta dónde llega ese daño y hasta dónde ellos van a ser capaces de ponerte a prueba, porque a veces los límites son... Claro, y yo voy más ahí, es muy importante toda la psicoeducación del trauma, empezar a hablar este lenguaje del trauma, yo creo que tiene que ir difundiéndose. La palabra trauma da mucho miedo. Sí, o a mí también incluso, pero bueno, sí, pero es lo que hay que comprenderlo, pero también articular recursos y recursos de apoyo para la familia, eso sobre todo para los centros, recursos de supervisión, para todos los entornos, para los centros educativos. Igualmente, existen respiros familiares para un montón de problemáticas, de situaciones. ¿Por qué no aquí? Claro. ¿Por qué no aquí? Entendiendo la dureza y la dificultad que tiene, pues bueno, pues manejarse en lo cotidiano con estos chicos y con estas chicas. Así que desde ahí yo creo que es importante también la articulación de recursos para los chicos, por supuesto, para la familia en función de los chicos, pero también de cuidado, y de cuidado a la familia es fundamental. Y esta situación puede durar mucho tiempo, ¿no? Porque a veces, en el colegio dicen, bueno, pero si ya han pasado 6 años desde que está en la casa, ya en otro entorno, ya esto debería de haber mejorado, ya no debe ser por eso, ¿no? Cuando tú le explicas, no, mira, viene de una circunstancia adversa y esto ha afectado a muchas áreas de su desarrollo y tal, y dice, bueno, pero ya lleva 6 años con vosotros, eso ya tiene que ser otra cosa. Claro, porque no entiende, no estáis hablando el mismo lenguaje. Un profesor que te dice eso no entiende y no está hablando el mismo lenguaje de los aspectos a los que nosotros nos estamos refiriendo hoy. Yo hace mucho tiempo que decidí hacer un mini resumen muy cortito, muy breve y con palabras muy sencillas para profesores, para pediatras, para abuelos, ¿vale? Entonces yo les doy a los padres y a los acogedores y para que no se aburran y lo tiren el papel y eso. Entonces un resumen muy cortito de lo que le pasa al niño, de que el niño es capaz de hacer y decir cosas que van en contra de sus propias necesidades y de sus propios deseos y de sus propios sentimientos, pero que las va a hacer porque es un niño que está muy dañado, tal. Y digamos que a veces hay personas que cuando leen esto dicen, tenemos que leerlo varias veces a la semana porque el niño cuando te pone a prueba y te dice cosas terribles y tal, tienes que volver a conectar con lo que le pasa al niño. Entonces, un profesor o un abuelo, que también lo hay en el entorno familiar, que te dice, pero si el niño lleva ya 5 años con vosotros, esto ya no es normal, es que este niño ha salido tal, y viene un calificativo después, ¿no? Claro, a veces no se sabe el tiempo que dura, porque depende de muchas cosas. Depende de los propios recursos de los niños. O sea, hay niños que tienen una capacidad de apegarse y de vincularse y de adaptación mucho mayor que otros niños. Depende de las estrategias de los acogedores y de los padres adoptivos. Yo estoy viendo ahora mucho fracaso en acogimiento y en adopción. Y eso yo entiendo que no es la responsabilidad. Yo la palabra culpa no me gusta emplearla nunca. Entiendo que toda la responsabilidad no es del niño, que ahí también ha habido unos adultos que se habían creado unas expectativas con respecto a ese niño y que esas expectativas no se han cumplido, con lo cual ese niño sale de la familia. A veces el niño tiene propios recursos de resiliencia, un niño fuerte, un niño que es capaz de aprovechar estas personas que aparecen en su vida, ¿no? Estos tutores de resiliencia. Pero a veces el niño está tan dañado que no apuesta por nada, ni por nadie. Y también los conozco en adolescentes. Niños que vienen como de vuelta, incluso contigo, que otra psicóloga más, y tú qué vas a hacer por mí y ya tal. Y como yo en cuanto cumpla 18 años me voy ahí porque esta no es mi familia. Niños que han tirado la toalla porque no han encontrado a lo largo del camino a alguien que apueste por ellos. Porque yo me acuerdo una vez que Jorge Barudi decía, el niño cambia si encuentra a alguien que apueste por él. Por él mismo no va a cambiar, el niño no apuesta por él mismo. Pero cuando hay un adulto que le dice, venga, que tú puedes, que sí, que tal, entonces el niño, digamos que pone en juego todos los recursos y todas las estrategias que tiene, porque se siente apoyado, se siente sentido, como dice él. Si no, no lo hará. Hay, en los casos que tú decías, ¿no? De, bueno, pues, por las circunstancias que sea, errores o en la adopción de Mérida, un niño tiene que volver a salir de la familia de acogida o de la familia de adopción, que hay casos que sucede, los traumas se suman, se multiplican. A veces, claro, hay gente que dice, que piensa que todo esto endurece, ¿no? Como que hace más fuerte al niño. Como que lo retraumatiza.
¿O lo endurece en qué sentido? ¿De que le hace más capaz de enfrentarse al mundo? No. ¿Quién dice eso? No sé. Después de todo lo que ha pasado, tampoco va a afectarle tanto, no sé qué. No estoy de acuerdo con eso. Eso sí que con la política de yo tampoco, si os lo traigo, os lo lanzo para que deis argumentos profesionales de que eso no es así. No, yo no estoy de acuerdo, y además tengo casos cercanos ahora y muy recientes de niños que han pasado por 2 familias y ahora probablemente vayan a un centro y después pasen por una tercera familia, y no les hace más fuerte, todo lo contrario. Si había alguna posibilidad de que el niño desarrollara un apego seguro y alguna vez volviera a retomar la confianza en las relaciones humanas, creo que se está poniendo seriamente en juego el que este niño vaya a ser capaz de confiar en alguien, porque cuando tú por tercera vez te dicen que no ha ido bien, que no fue buena idea, que no se eligió bien tal, o que tú tienes tantos problemas o tantas dificultades que estas personas no están capacitadas para... El niño siente que lo ha hecho todo mal, que tiene la culpa y que vuelve a un centro y que el problema está en él. Pero así, de claro, te lo dice y te lo... Entonces no creo que haga al niño más fuerte. Si hacerlo más fuerte significa que se va a hacer más distante, más frío y que emocionalmente va a estar mucho más desconectado de todo el mundo, pues sí, estamos haciendo un niño más fuerte seguramente. Pero no un niño más feliz, ni con un niño con más posibilidades de tener una vida independiente y autónomo. Y sí, yo creo que muchas veces las medidas que son necesarias, ¿no? Yo no hago ningún balance sobre las medidas que se toman en el sistema de protección, pero que en muchos casos va en detrimento del desarrollo de la evolución del niño. Tú no puedes dar en adopción un niño con 8 años sin que haya un acompañamiento, pero un acompañamiento de la mano de esos padres adoptivos. Y no puedes sacar a un niño de una institución o de una familia acogedora y ponerlo en otra familia acogedora sin que haya un acompañamiento de ese niño profesional y especializado. Además, no puedes hacerlo porque estás jugando con unos recursos, digamos, de vinculación que están reduciéndolos cada vez más, ¿no? Hasta que al final desaparecen. Yo conozco a niños desapegados. Digo, hay un estilo de apego nuevo y es el niño desapegado. Ni evitativo, ni desorganizado, es el niño desapegado. El niño que no confía en nadie, que sobrevive, el superviviente. Entonces, no sé si contesta esto o a lo que te dices. Un poco esos argumentos a mí me suenan como los argumentos de cuando son muy chicos no se enteran y no se acuerdan. Y es precisamente lo que estamos hablando, que cuanto más temprano es el daño, más se hace, más daño genera. Con esto la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Pues desde entendiendo el sistema de protección, cómo funciona, las decisiones tan complejas que tienen que tener, los recursos son los que son, pero una historia fácil de cualquier chico de protección es, bueno, pues su historia con su familia, en el mejor de los casos, con la edad que sea, pues va a un centro, está una temporada en un centro de primera acogida, luego va a un centro básico, luego a lo mejor empiezan con familia, o sea, ese que es el itinerario ideal, ya está en 4 sitios distintos. Ahora se empieza a que los problemas no se pueden gestionar desde el centro y mueven un centro específico de trastornos de conducta, de que se intenta con una familia y se cesa, y no, que es una tragedia para la familia y para los chicos. Empieza a ver, podemos encontrar fácilmente con 5 o 6 pérdidas en un chico de 13 años. Pero una tragedia sobre todo para el niño, Jesús, porque los adultos somos adultos, tenemos recursos, cuando tú entras en el sistema de acogedor, te hacen una evaluación, tomas una decisión como adulto, entonces supongo que estás preparado para que el niño salga, pero el niño no está preparado para salir de ahí. Yo, con el tema del acogimiento familiar tengo muchas dudas, ¿no? Porque entiendo que es una medida necesaria, pero entiendo que deja muchas secuelas en los niños, porque les deteriora, digamos, y les mina su sistema de apego, porque los niños no entienden bien, dependiendo de qué edad, por qué esta familia te cuida y tal, pero no son tus padres, pero además sigue estando presente en la otra familia, ¿vale? Porque de alguna forma todavía hay algo tal, y resulta que las visitas con la familia biológica lo que hacen es minar al niño y llenarle la cabeza de dudas con respecto a esta familia acogedora. Y después esta familia tampoco es la definitiva, porque entonces yo entiendo que eso es una tragedia para el niño, porque los adultos se han metido voluntariamente en este proyecto, hacen una labor magnífica, pero el adulto, digamos, que sabe
sobreponerse a eso porque es el proyecto de vida que ha tomado. Pero el niño no, el niño se queda tocado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo cada vez tengo más niños así en consulta. El pasar de un recurso a otro, de una familia a otra, no les hace ganar confianza en los vínculos ni en los adultos, sino todo lo contrario. Entonces esa medida habría que revisarla y mirarla bien. ¿Cuál sería la pauta de intervención ideal? Si tuvierais una varita mágica, y ahora que tenemos nuevo gobierno en Andalucía, ¿cuál sería como el proceso, el protocolo ideal de abordaje, de intervención desde distintos sectores con este tipo de niños y de niñas en estas circunstancias? Yo creo que la intervención ideal, estamos hablando de detección precoz, temprana, de intervención temprana también, porque no es igual empezar a intervenir en los 7 años, en los 8 años, en los 15, 16. Y intervención potente y especializada. O sea, no estamos hablando de una intervención que dando un taller de 10 sesiones se van a poner estupendos. Tiene que ser una intervención individualizada, con su frecuencia semanal, con el tiempo a lo mejor se puede ir modificando, pero con una intensidad adecuada y con una duración larga y dedicada. Y después lo que estamos diciendo, yo creo desde la propuesta que estamos nosotros llevando a cabo, cada vez me confirma más de la importancia de combinar las dos figuras, psicoterapeuta para el chico, la chica, y psicoeducador para el entorno, para que puedan atender esas necesidades de los que están sosteniendo al niño en su día a día. Charo, tú que llevas tantos años yo diría en este mundo, en este tema, atendiendo niños de toda Andalucía prácticamente. Pues yo, María Ángeles, yo creo que soy un poco repetitiva en esto porque fue el camino además que yo elegí hace muchos años, ¿no? Yo dejé de trabajar para lo público y sentí que tenía una necesidad grande e importante de una formación especializada. Entonces, soy muy reiterativa en esto, como decía un político, no sé quién, que decía Anguita, creo era programa, yo digo formación. Pero además a distintos estamentos, pero el primer estamento, el básico, que es el que toma las decisiones sobre estos niños, me parece que esta formación sería absolutamente imprescindible para todos los profesionales que están implicados en esta toma de decisiones. No solo que a nivel privado tengamos más o menos inquietudes y yo quiera formar un servicio privado especializado para familias adoptivas, no, es que existe todo un servicio público de protección de menores donde hay técnicos que están tomando decisiones que afectan a la vida de estos niños, pero al resto de sus vidas además, y que necesitan formación, pero una formación que parta desde la presencia absoluta del trauma, de que en estos niños existe trauma, perdiéndole el miedo a la palabra trauma. Igual que ya se le ha perdido el miedo a la palabra cáncer, digamos a nivel corporal, pues ahora a nivel emocional y a nivel psicológico vamos a perderle el miedo a la palabra trauma. Todos tenemos situaciones traumáticas, pero los niños del sistema de protección de menores, digamos que lo traen en el pack, o sea, todos han sufrido trauma. Entonces, si los profesionales que intervienen en estas situaciones no tienen la formación adecuada para detectar, no estamos haciendo nada. Y luego cuando ya se han tomado las medidas y el niño está en centros, está en acogimiento, está en adopción, por supuesto, la formación y el acompañamiento y la psicoeducación de estos adultos de referencia. Pero la base son los profesionales que toman las decisiones sobre estos niños. Pues seguiremos trabajando en esta línea desde la Escuela de Familia, seguiremos contando con el apoyo de especialistas como Jesús y Charo. Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos también pues defendiendo e insistiendo en la necesidad de formación especializada y de formación a todos los niveles para intentar sacar a estos niños del país de nunca jamás, como decía José Antonio Morel en un libro que os recomiendo, Manual para la promoción de la resiliencia infantil, de Editorial Pirámide, de Carlos Belda, José Manuel Morel y otros autores. Y conseguir pues que estos niños que han sufrido un trauma sin complejo pues puedan ser en la medida de lo posible
cada vez más felices y ser capaces de hacer felices a los demás.